2. El gran mago. Benjamín Disraeli, cuyo principal interés en la vida fue la carrera de Lord Beaconsfield, se distinguía por dos cosas. En primer lugar, por la dádiva de los dioses que los modernos llaman banalmente suerte y que en otros períodos reverenciaron como una diosa llamada fortuna, y en segundo lugar, más íntima y maravillosamente relacionada con la fortuna de lo que pudieran explicarse, por la grande y despreocupada inocencia de mente y de imaginación que hace posible clasificar al hombre como advenedizo, aunque nunca pensó seriamente en nada que no fuera su carrera. Su inocencia le hacía advertir cuán estúpido hubiera sido si se hubiera sentido de clase, y cuánto más interesante sería para sí mismo y para los demás, cuán más útil para su carrera acentuar el hecho de que él era un judío vistiéndose diferentemente, peinando sus cabellos de una manera curiosa y mediante excéntricas maneras de expresión y lenguaje. Se preocupó más apasionadamente y más descaradamente que cualquier otro intelectual judío de ser admitido en círculos cada vez más elevados de la sociedad. Fue el único entre ellos que descubrió el secreto de preservar la suerte, ese milagro natural del estado de paria, y que supo desde el principio que no había que humillarse para remontarse desde lo alto hasta lo más alto. Jugó el juego de la política como un actor actúa en una representación teatral, pero desempeñó tan bien su papel que fue convencido por su propio artificio. Su vida y su carrera parecen un cuento de hadas en el que él se mostraba como el príncipe, ofreciendo la flor azul de los románticos, en su caso la flor de la primavera de la Inglaterra imperialista, a su princesa, la reina de Inglaterra. La empresa colonial británica era el país de las hadas en el que el sol nunca se ponía, y su capital, la misteriosa Delhi asiática, a donde el príncipe deseaba escapar con su princesa, huyendo del nebuloso y prosaico Londres. Todo esto puede parecer absurdo y pueril, pero cuando una esposa escribe a su esposo como Lady Beaconsfield le escribió a él: «Sabes que te casaste conmigo por el dinero, y yo sé que si tuvieras que hacerlo de nuevo, te casarías por amor». Se impone el silencio ante una felicidad que parecía alzarse contra todas las reglas. Aquí topamos con alguien que empezó por vender su alma al diablo, pero el diablo no la quiso, y los dioses le proporcionaron toda la felicidad de esta tierra. Disraeli procedía de una familia enteramente asimilada. Su padre, un caballero ilustrado, bautizó al hijo porque deseaba que tuviera las oportunidades de los ordinarios mortales. Poseía escasas relaciones con la sociedad judía y nada sabía ni de la religión ni de las costumbres judías. La judeidad desde el principio fue un hecho de origen que él podía embellecer sin las trabas que impone el conocimiento de la realidad. El resultado fue que de alguna manera él contemplaba este hecho muy de la misma forma en que lo hubiera contemplado un gentil. Comprendió con mayor claridad que otros judíos que ser judío podía ser tanto una oportunidad como un obstáculo, y como a diferencia de su sencillo y más modesto padre, aspiraba a nada menos que convertirse en un mortal ordinario y a nada más que distinguirse por encima de todos sus contemporáneos, comenzó a conformar su tez olivácea y sus ojos negrísimos, hasta con la poderosa cúpula de su frente, no desde luego la de un templo cristiano, fue diferente a cualquier criatura viva que uno pudiera haber conocido. Sabía instintivamente que todo dependía de la división entre él y los simples mortales, de la acentuación de esta afortunada extranjería. Todo esto evidencia una singular comprensión de la sociedad y de sus formas. Significativamente, fue Disraeli quien dijo: «Lo que es un crimen entre la multitud es solo un vicio entre los pocos». Quizá el más profundo atisbo del auténtico principio por el que se inició el lento e insidioso declive de la sociedad del siglo XIX hacia las profundidades de la moralidad del populacho y del hampa. Como él conocía esta norma, sabía también que los judíos, en parte alguna, hallarían mejores oportunidades que las que encontrarían en los círculos que pretendían ser exclusivos y discriminar contra ellos, ya que estos círculos de unos pocos consideraban, como la multitud, que la judeidad era un crimen. Este crimen podía ser transformado en cualquier momento en un vicio atractivo. El despliegue de exotismo, extranjería, misterio, magia y poderes ocultos que realizó Disraeli se hallaba correctamente orientado hacia esa disposición de la sociedad, y fue su virtuosismo en el juego social el que le hizo elegir el Partido Conservador, conseguir un escaño en el Parlamento, el puesto de primer ministro y finalmente, aunque no fuera lo menos importante, la duradera admiración de una sociedad y la amistad de una reina. Una de las razones de su éxito fue la sinceridad de su juego. La impresión que provocaba en sus contemporáneos más imparciales era la de una curiosa mezcla del sentimiento que estaba representando un papel y de una absoluta sinceridad y falta de reserva. Esta conjunción solo era posible gracias a una genuina inocencia, en parte debida a una educación de la que se había excluido toda específica influencia judía.
Pero la buena conciencia de Disraeli era también debida al hecho de haber nacido inglés. Inglaterra no conocía ni las masas judías ni la pobreza judía, puesto que había admitido a los judíos siglos después de su expulsión en la Edad Media. Los judíos portugueses que se instalaron en Inglaterra en el siglo XVIII eran ricos y cultos. Solo al final del siglo XIX, cuando los pogromos en Rusia iniciaron las modernas emigraciones, penetró en Londres la pobreza judía y junto con esta la diferencia entre las masas judías y sus hermanos acomodados. En la época de Disraeli, la cuestión judía, en su forma continental, resultaba completamente desconocida, porque en Inglaterra solo vivían judíos gratos al Estado. En otras palabras, los judíos de excepción ingleses no eran conscientes de ser excepciones como sus hermanos continentales. Cuando Disraeli despreciaba la perniciosa doctrina de los tiempos modernos, la igualdad natural de los hombres, seguía conscientemente los pasos de Burke, que había preferido los derechos de un inglés a los derechos del hombre, pero ignoraba la situación presente entonces en la que los derechos de unos pocos habían sido reemplazados por los derechos de todos. También se mostraba desconocedor de las auténticas condiciones del pueblo judío y tan convencido de la influencia de la raza judía en las comunidades modernas que exigió abiertamente que los judíos recibieran todos los honores y favores de las razas septentrionales y occidentales que, en las naciones civilizadas y refinadas, corresponden a aquellos que agradan al gusto público y elevan el sentimiento público. Como la influencia política de los judíos en Inglaterra se centraba en torno a la rama inglesa de los Rothschild, se sintió muy orgulloso de la ayuda que los Rothschild prestaron a la derrota de Napoleón, y no vio razón alguna para no ser franco en sus opiniones políticas como judío. Como judío bautizado, jamás fue, desde luego, portavoz oficial de ninguna comunidad judía, pero es cierto que él era el único judío de su clase y de su siglo que, tanto como supo, trató de representar políticamente al pueblo judío. Disraeli, que nunca negó que el hecho fundamental en él era el de ser judío, sentía una admiración por todo lo judío a la que solo igualaba su ignorancia por todo lo judío. La mezcla de orgullo y de ignorancia acerca de estas materias resultaba característica de todos los judíos recientemente asimilados. La gran diferencia es que Disraeli conocía aún un poco menos del pasado y del presente de los judíos y por eso se atrevía a hablar tan abiertamente de lo que otros revelaban en la penumbra, semiconsciente de normas de conducta dictadas por el temor y la arrogancia. El resultado político de la capacidad de Disraeli para medir las posibilidades judías por las aspiraciones políticas de un pueblo normal fue más serio. Casi automáticamente dio lugar a todo el grupo de teorías sobre la influencia judía que hallamos habitualmente en las más horrendas formas de antisemitismo. En primer lugar, se consideró a sí mismo el hombre elegido de la raza elegida. ¿Qué mejor prueba que su propia carrera? Un judío sin nombre ni riquezas, ayudado tan solo por unos pocos banqueros judíos, ascendió a la posición del primer hombre de Inglaterra. Uno de los parlamentarios menos populares se convirtió en primer ministro y logró una genuina popularidad entre aquellos que durante largo tiempo le habían considerado como un charlatán y tratado como un paria. El éxito político nunca le satisfizo. Era más difícil y más importante ser admitido en la sociedad de Londres que conquistar a la Cámara de los Comunes, y era ciertamente un triunfo mayor ser elegido miembro del Club Gastronómico de Grillon, una selecta camarilla de la que acostumbraban a surgir los políticos de ambos partidos, pero de la que son rigurosamente excluidos los socialmente reprobables, que llegar a ministro de Su Majestad. La máxima cota, deliciosamente inesperada, de todos estos dulces triunfos fue la sincera amistad de la reina. Si en Inglaterra la monarquía había perdido la mayoría de sus prerrogativas políticas en una nación-estado estrictamente controlada y constitucional, había ganado y conservado una indiscutible primacía en la sociedad inglesa. Al medir la grandeza del triunfo de Disraeli, tendría que recordarse que Lord Robert Cecil, uno de sus eminentes colegas del Partido Conservador, todavía podía, alrededor de 1850, justificar un ataque especialmente duro declarando que sencillamente hablaba de lo que cada uno dice de Disraeli en privado y nadie dirá en público. La mayor victoria de Disraeli consistió en que finalmente nadie dijo en privado lo que no le habría halagado y agradado si se hubiera dicho en público. Fue precisamente esta singular ascensión a la genuina popularidad lo que logró Disraeli a través de una política de ver solo las ventajas y de referirse solo a los privilegios de haber nacido judío. Parte de la buena fortuna de Disraeli fue el hecho de que siempre encajara en su tiempo y que, en consecuencia, sus numerosos biógrafos le comprendieron más completamente de lo que suele ser el caso con la mayoría de los grandes hombres. Era la viva encarnación de la ambición, esa poderosa pasión que había desarrollado en un siglo aparentemente no inclinado a hacer distinciones ni diferencias. Carlyle, en cualquier caso,
que interpretó toda la historia del mundo según un ideal decimonónico del héroe, se hallaba claramente equivocado cuando se negó a recibir un título de manos de Disraeli. Ningún otro hombre entre sus contemporáneos se correspondía tan bien con los héroes de Carlyle como Disraeli, con su concepto de la grandeza como tal, desprovisto de todos los logros específicos. Ningún otro hombre cumplió tan exactamente lo que el final del siglo XIX exigía del genio encarnado como ese charlatán que se tomó su papel en serio y que desempeñó el gran papel del gran hombre con una auténtica ingenuidad y un abrumador despliegue de fantásticos trucos y de un atrayente talento artístico. Los políticos se embelesaron con el charlatán que transformó las aburridas transacciones económicas en sueños de sabor oriental, y cuando la sociedad percibió un aroma de magia negra en las astutas combinaciones de Disraeli, el gran mago ya había conquistado el corazón de su tiempo. La ambición de Disraeli por distinguirse de los demás mortales y su anhelo de la sociedad aristocrática eran típicos de la clase media de su época y de su país. No fueron las razones políticas ni los motivos económicos, sino el ímpetu de su ambición social lo que le hizo afiliarse al Partido Conservador y seguir una política en la que siempre escogería la hostilidad hacia los Whigs y la alianza con los radicales. En ningún país europeo lograron las clases medias suficiente autorrespeto para conformar a su inteligencia con su estatus social, de forma tal que la aristocracia pudo continuar determinando la escala social cuando ya había perdido toda significación política. El desgraciado filisteo alemán descubrió su personalidad innata en su desesperada lucha contra la arrogancia de casta que había surgido del declive de la nobleza y de la necesidad de proteger a los títulos aristocráticos contra el dinero burgués. Las vagas teorías sobre la sangre y el estricto control de los matrimonios son más bien fenómenos recientes en la historia de la aristocracia europea. Disraeli sabía mucho mejor que los filisteos alemanes lo que se necesitaba para cumplir las exigencias de la aristocracia. Todos los intentos de la burguesía por lograr un estatus social no consiguieron convencer a la arrogancia aristocrática, porque tenían en cuenta a los individuos y carecían del elemento más importante de la vanidad de casta, el orgullo del privilegio sin esfuerzo ni mérito individuales, simplemente por virtud del nacimiento. La personalidad innata jamás podía negar que su desarrollo exigía una educación y un esfuerzo especial del individuo. Cuando Disraeli apeló al orgullo de raza para enfrentarlo con el orgullo de casta, sabía que el estatus social de los judíos, pese a todo lo que pudiera decirse, al menos dependía exclusivamente del hecho del nacimiento y no de sus logros. Disraeli llegó incluso a dar un paso más. Sabía que la aristocracia, que año tras año había visto comprar títulos a hombres de clase media adinerada, se hallaba obsesionada por muy serias dudas acerca de su propio valor. Por eso la derrotó en su propio juego, recurriendo a su imaginación más bien vulgar y popular, para señalar temerariamente cómo los ingleses procedían de una raza advenediza e híbrida, mientras que él mismo descendía de la más pura sangre de Europa. Cómo la vida de un par inglés se hallaba principalmente regulada por leyes árabes y costumbres sirias, cómo una judía es la reina de los cielos, o que la flor de la raza judía se halla ahora sentada a la diestra del Señor, Dios de Sabaoth. Y cuando escribió finalmente que ya no existe en realidad una aristocracia en Inglaterra, porque la superioridad del hombre animal es una calidad esencial de aristocracia, había tocado en realidad el punto más débil de las modernas teorías raciales aristocráticas, que habían de ser más tarde el punto de partida de las opiniones racistas de los burgueses encumbrados. El judaísmo y la pertenencia al pueblo judío degeneraron en un simple hecho de nacimiento solo entre la judería asimilada. Originalmente, el judaísmo había significado una religión específica, una nacionalidad específica, la participación en recuerdos específicos y esperanzas específicas, y al menos entre los judíos privilegiados significaba el compartir específicas ventajas económicas. La secularización y la asimilación de la inteligencia judía habían alterado la autoconciencia y la autointerpretación de tal forma que nada quedaba de los antiguos recuerdos y esperanzas sino la conciencia de pertenecer a un pueblo elegido. Disraeli, aunque no fue el único judío de excepción que creyó en su propia calidad de elegido sin creer en el que escoge y rechaza, fue el único que logró desarrollar completamente toda una doctrina racial de este concepto desprovisto de una misión histórica. Estaba dispuesto a sostener que el principio semítico representa todo lo que de espiritual hay en nuestra naturaleza, que las vicisitudes de la historia hallan su solución principal en la raza, que es la clave de la historia, pese a la lengua y la religión, porque solo hay algo que hace una raza y ese algo es la sangre, y solo hay una aristocracia, la aristocracia de la naturaleza, constituida por una raza sin mezcla y una organización de primera clase.
No es necesario subrayar la íntima relación de estas ideas con las más modernas ideologías raciales, y el descubrimiento de Disraeli es una prueba más de cómo sirvieron para combatir sentimientos de inferioridad social. Porque si finalmente las doctrinas raciales sirvieron a propósitos mucho más siniestros e inmediatamente políticos, es cierto que gran parte de su plausibilidad y de su capacidad de percusión descansan en el hecho de que ayudaban a cualquiera a sentirse un aristócrata que había sido seleccionado por su nacimiento sobre la base de una calificación racial. No dañaba esencialmente a la doctrina el hecho de que los nuevos seres de selección no pertenecieran a una élite, no fueran unos pocos elegidos, lo que después de todo había sido algo inherente al orgullo del noble, sino que tuvieran que compartir su calidad de selectos con una muchedumbre creciente, porque aquellos que no pertenecían a la raza escogida crecían numéricamente en la misma proporción. Las doctrinas raciales de Disraeli, sin embargo, no fueron tanto el resultado de su extraordinaria comprensión de las normas de la sociedad como el desarrollo de la secularización específica de la judería asimilada. La inteligencia judía no solo se vio arrastrada por el proceso general de secularización que en el siglo XIX había perdido ya el atractivo revolucionario de la Ilustración, junto con la confianza en una humanidad independiente y segura de sí, y por eso quedó indefensa ante la transformación de las creencias religiosas antiguamente genuinas en supersticiones. La inteligencia judía se vio también expuesta a la influencia de los reformadores judíos que deseaban trocar una religión nacional en una denominación religiosa. Para lograrlo tenían que transformar los dos elementos básicos de la piedad judía, la esperanza mesiánica y la fe en Israel como pueblo elegido, y borraron de los libros de rezos judíos las visiones de una postrer restauración de Sión con la devota esperanza en el último día entre los días, cuando concluyera la segregación del pueblo judío de las demás naciones de la tierra. Sin la esperanza mesiánica, la idea del pueblo elegido significaba segregación eterna. Sin fe en la calidad de elegidos que atribuía a un pueblo específico la redención del mundo, la esperanza mesiánica se evaporaba en una oscura nube de filantropía general y un universalismo que se tornaron característicos del entusiasmo político específicamente judío. El más fatídico elemento de la secularización judía fue el hecho de que se separara el concepto de pueblo elegido de la esperanza mesiánica cuando en la religión judía estos dos elementos eran dos aspectos del plan divino de redención de la humanidad. Al margen de la esperanza mesiánica surgió esa inclinación hacia soluciones finales de los problemas políticos orientadas nada menos que al establecimiento de un paraíso en la tierra. Al margen de la creencia de haber sido elegidos por Dios, surgió esa fantástica ilusión, compartida tanto por los judíos no creyentes como por los no judíos, según la cual los judíos son por naturaleza más inteligentes, mejores, más sanos y más aptos para la supervivencia, el motor de la historia y la sal de la tierra. El entusiasmado intelectual judío que soñaba con el paraíso en la tierra, tan seguro de hallarse libre de todos los lazos y prejuicios nacionales, estaba de hecho más alejado de la realidad política que de sus padres, que habían rezado por la llegada del Mesías y el retorno del pueblo a Palestina. Por otra parte, los asimilacionistas, que sin ninguna entusiástica esperanza se habían convencido ellos mismos de que eran la sal de la tierra, estaban más alejados de las naciones por esta profana vanidad de lo que habían estado sus padres por obra de la barrera de la ley que, como se creía fielmente, separaba a Israel de los gentiles, pero que sería destruida en los días del Mesías. Fue este orgullo de los judíos de excepción, que eran demasiado ilustrados para creer en Dios y sobre la base de su excepcional posición en todas partes, suficientemente supersticiosos como para creer en ellos mismos, lo que realmente destruyó los fuertes lazos de piadosa esperanza que habían ligado a Israel con el resto de la humanidad. La secularización, por eso, determinó finalmente esa paradoja, tan decisiva para la psicología de los judíos modernos, por la cual la asimilación judía, en su liquidación de la conciencia nacional, en su transformación de una religión nacional en una denominación confesional y en su forma de responder a las frías y ambiguas demandas del Estado y la sociedad con recursos igualmente ambiguos y con trucos psicológicos, engendró un muy auténtico chauvinismo judío, si por chauvinismo entendemos el nacionalismo pervertido en el que, en palabras de Chesterton, el individuo es él mismo lo que adora. El individuo es su propio ideal e incluso su propio ídolo. A partir de entonces, el antiguo concepto religioso de pueblo elegido ya no fue la esencia del judaísmo, se trocó en la esencia de la judeidad. Esta paradoja halló en Disraeli su más poderosa y atrayente encarnación. Era un inglés imperialista y un judío chauvinista, pero no es difícil perdonar un chauvinismo que era más bien un juego de la imaginación, porque al fin y al cabo, Inglaterra era el Israel de su imaginación, y tampoco es difícil perdonar su imperialismo inglés,
que tampoco en común tenía con la pura voluntad de la expansión por la expansión, dado que después de todo no fue jamás un inglés de cuerpo entero y estaba orgulloso del hecho. Todas estas curiosas contradicciones que tan claramente indican que el gran mago nunca se tomó a sí mismo completamente en serio y que siempre interpretó un papel para ganarse a la sociedad y hallar popularidad, se añadían a su singular encanto e introdujeron en todas sus manifestaciones un elemento de entusiasmo de charlatán y una ensoñación que le distinguieron tan profundamente de los imperialistas posteriores. Fue suficientemente afortunado para soñar y actuar cuando Manchester y los hombres de negocios no se habían apoderado todavía del sueño imperial y se mostraban áspera y furiosamente opuestos a las aventuras coloniales. Su fe supersticiosa en la sangre y en la raza, en la que mezclaba antiguas y románticas consejas populares acerca de una poderosa conexión supranacional entre el oro y la sangre, no aportaba sospechas de posibles matanzas tanto en África, en Asia o en la misma Europa. Empezó como un escritor no demasiado bien dotado y siguió siendo un intelectual a quien la suerte convirtió en miembro del Parlamento, jefe de su partido, primer ministro y amigo de la reina de Inglaterra. La noción de Disraeli acerca del papel de los judíos en política se remonta a la época en que era simplemente un escritor que aún no había iniciado su carrera política. Sus ideas sobre el tema no son por eso resultado de una experiencia, pero se aferró a ellas durante el resto de su vida. En su primera novela, Alroy, 1833, Disraeli trazó un plan para un imperio judío en el que los judíos gobernarían como una clase estrictamente separada. La novela muestra la influencia de los espejismos habituales acerca de las posibilidades de poder que tenían los judíos, tanto como la ignorancia del joven autor respecto de las condiciones del poder en su tiempo. 11 años más tarde, la experiencia política en el Parlamento y la íntima relación con hombres prominentes le habían enseñado a Disraeli que los objetivos de los judíos, cualesquiera que hayan podido ser antes y hasta ahora, estaban en su día ampliamente divorciados de la afirmación de una nacionalidad política de forma alguna. En una nueva novela, Königsweg abandonó el sueño de un imperio judío y desplegó un fantástico esquema según el cual el dinero judío domina la ascensión y caída de cortes e imperios y gobierna de forma suprema en la diplomacia. Jamás renunció en toda su vida a esta segunda noción acerca de una secreta y misteriosa influencia de los hombres elegidos de la raza elegida con la que reemplazó a su sueño anterior de una casta abiertamente constituida y misteriosamente dominante. Se convirtió en el jefe de su filosofía política. En contraste con los banqueros judíos, a quienes Disraeli tanto admiraba y que otorgaban préstamos a los gobiernos y ganaban comisiones, él veía toda esa actividad con la incomprensión del extraño de que tales posibilidades de poder pudieran ser manejadas día tras día por personas que no ambicionaban el poder. Lo que no podía comprender era que un banquero judío estuviese aún menos interesado en política que sus colegas no judíos. Para Disraeli, en cualquier caso, resultaba evidente que la riqueza judía era solamente un medio para la política judía. Cuanto más sabía acerca de la magnífica organización de los banqueros judíos en cuestiones de negocios y de su intercambio internacional de noticias e informaciones, más convencido se tornaba de que estaba tratando con algo parecido a una sociedad secreta que, sin que nadie lo supiera, tenía los destinos del mundo en sus manos. Es bien sabido que la fe en una conspiración de judíos unidos por una sociedad secreta alcanzó el mayor valor propagandístico para la propaganda antisemita y superó con mucho a todas las tradicionales supersticiones europeas acerca de muertes rituales y de envenenamiento de pozos. Resulta muy significativo que Disraeli, por razones exactamente opuestas y en una época en que nadie pensaba seriamente en las sociedades secretas, llegara a conclusiones idénticas, porque muestra hasta qué punto tales elaboraciones eran debidas a motivos y resentimientos sociales y cuánto más plausiblemente explicaban acontecimientos o actividades políticas y económicas que la verdad más trivial. A los ojos de Disraeli, como a los ojos de muchos charlatanes menos conocidos y famosos que le siguieron, todo el juego de la política se jugaba entre las sociedades secretas. No solo los judíos, sino cualquier otro grupo cuya influencia no estuviera políticamente organizada o que se hallara en oposición con todo el sistema social y político, se tornaron para él en potencias ocultas. En 1863 pensó que contemplaba una lucha entre las sociedades secretas y los millonarios europeos. Hasta ahora va ganando Rothschild. Pero también son proclamadas por las sociedades secretas la igualdad natural de los hombres y la abolición de la propiedad. En fecha tan tardía como 1870, todavía podía hablar seriamente de fuerzas bajo la superficie y creía sinceramente que las sociedades secretas y sus energías internacionales, la Iglesia de Roma y sus reivindicaciones y métodos, el eterno conflicto entre la ciencia y la fe,
actuaban para determinar el curso de la historia humana. La increíble ingenuidad de Disraeli le impulsó a relacionar a todas estas fuerzas secretas con los judíos. Los primeros jesuitas eran judíos. Esa misteriosa diplomacia rusa que tanto alarma a Europa occidental se halla organizada y es principalmente desempeñada por judíos. Esa poderosa revolución que en estos momentos se está preparando en Alemania y que será de hecho una segunda y más importante reforma, se está desarrollando enteramente bajo los auspicios de los judíos. Hombres de raza judía se hallaban a la cabeza de cada uno de los grupos comunistas y socialistas. El pueblo de Dios coopera con los ateos. Los más expertos acumuladores de propiedades se alían con los comunistas. La raza peculiar y elegida estrecha las manos de la hez y de las castas inferiores de Europa. Y todo esto porque desean destruir a esa ingrata cristiandad que les debe incluso su nombre y cuya tiranía ya no pueden soportar. En la imaginación de Disraeli, el mundo se había tornado judío. En este espejismo singular se hallaba ya anticipado incluso el más ingenioso de los recursos de la propaganda de Hitler, la revelación de una secreta alianza entre el capitalista judío y el socialista judío. No puede negarse que todo el esquema imaginario y fantástico, tal como era, poseía una lógica propia. Si uno partía, como hizo Disraeli, de la suposición de que los millonarios judíos eran los que realizaban la política judía, si uno tomaba en cuenta los insultos que los judíos habían sufrido durante siglos, que eran suficientemente reales, pero seguían siendo estúpidamente exagerados por la propaganda apologética judía, si uno había conocido los ejemplos no infrecuentes en los que el hijo de un millonario judío se convertía en dirigente del movimiento obrero, y si sabía por experiencia cuán estrechamente ligados se hallaban, como norma, los lazos de una familia judía, la concepción de Disraeli relativa a esa calculada venganza judía sobre los pueblos cristianos no resultaba tan forzada. La verdad era, desde luego, que los hijos de los millonarios judíos se inclinaban hacia los movimientos izquierdistas precisamente porque sus padres, banqueros, jamás habían chocado abiertamente con los trabajadores. Por eso carecían completamente de esa conciencia de clase que hubiera poseído el hijo de cualquier familia burguesa ordinaria, mientras que, por otra parte, y exactamente por las mismas razones, los trabajadores no albergaban esos sentimientos antisemitas abiertos u ocultos que cualquier otra clase mostraba hacia los judíos. Obviamente, los movimientos izquierdistas en la mayoría de los países ofrecieron las únicas posibilidades reales de asimilación. La persistente tendencia de Disraeli a explicar la política en términos de las sociedades secretas se hallaba basada en experiencias que más tarde convencerían a muchos intelectuales europeos de menor categoría. Su experiencia básica le señalaba que era mucho más difícil conseguir un puesto dentro de la sociedad inglesa que un escaño en el Parlamento. La sociedad inglesa de su tiempo se congregaba en los clubs de moda, que eran independientes de las distinciones de partido. Los clubs, aunque resultaban extremadamente importantes para la formación de una élite política, escapaban al control público. Para un extraño, tenían que parecer desde luego muy misteriosos. Eran secretos en tanto en cuanto no todo el mundo era admitido en tales círculos. Se tornaron misteriosos solo cuando los miembros de otras clases solicitaron la admisión y o bien se les negaba o bien eran admitidos tras una plétora de dificultades incalculables, imprevisibles y aparentemente irracionales. No hay duda de que ningún honor político podía sustituir a los triunfos que proporcionaba la íntima asociación con los privilegiados. Resultaba bastante significativo que las ambiciones de Disraeli no padecieran ni siquiera al final de su vida, cuando experimentó graves derrotas políticas porque siguió siendo la figura más destacada de la sociedad londinense. En su ingenua certidumbre de la importancia general de las sociedades secretas, Disraeli fue precursor de los nuevos estratos sociales que, nacidos fuera del marco de la sociedad, jamás pudieron comprender adecuadamente sus normas. Se hallaron ellos mismos en una situación en la que distinciones entre la sociedad y la política resultaban constantemente enturbiadas y donde, a pesar de las condiciones aparentemente caóticas, siempre ganaban los mismos estrechos intereses de clase. El extraño solo podía deducir que una institución conscientemente establecida y con objetivos definidos era la que lograba tan notables resultados. Y es cierto que todo este juego de la sociedad necesitaba tan solo una resuelta voluntad política para transformar este semiconsciente despliegue de intereses y maquinaciones esencialmente carentes de propósito en una política definida. Esto es lo que ocurrió brevemente en Francia durante el Affaire Dreyfus y en Alemania durante la década que precedió a la ascensión de Hitler al poder. Disraeli, sin embargo, no solo se hallaba al margen de lo inglés, estaba también fuera de todo lo judío y también de su sociedad.
sabía poco de la mentalidad de los banqueros judíos, a quienes tan profundamente admiraba, y se hubiera mostrado decepcionado si hubiese comprendido que estos judíos de excepción, a pesar de su exclusión de la sociedad burguesa, jamás trataron realmente de ser admitidos, compartían su más importante principio político, según el cual la actividad política giraba en torno a la protección de la propiedad y de los beneficios. Disraeli vio y se sintió impresionado por él solo a un grupo sin una organización política dirigida hacia el exterior y cuyos miembros seguían conectados por una aparente infinidad de relaciones familiares y económicas. Su imaginación entraba en juego siempre que había de tratar con ellos y creyó que todo quedaba probado cuando, por ejemplo, las acciones del Canal de Suez fueron ofrecidas al gobierno inglés gracias a la información de Henry Oppenheim, que se había enterado de que el Khedive de Egipto ansiaba venderlas, y la venta fue realizada mediante un préstamo de 4 millones de libras esterlinas otorgado por Lionel Rothschild. Las convicciones raciales de Disraeli y sus teorías relativas a las sociedades secretas procedían en su último análisis de su deseo de explicar algo misterioso y en realidad quimérico. No podía obtener una realidad política del quimérico poder de los judíos de excepción, pero podía, y lo hizo, ayudar a transformar las quimeras en temores públicos y entretener a una sociedad aburrida con muy peligrosos cuentos de hadas. Tan consecuente como el más fanático racista, Disraeli habló solamente con desprecio del moderno y novedoso principio sentimental de la nacionalidad. Odiaba la igualdad política sobre la base de la nación-estado y temía por la supervivencia de los judíos bajo sus condiciones. Suponía que la raza podía proporcionar un refugio, tanto social como político, contra la igualación. Y dado que conocía la nobleza de su tiempo mucho mejor de lo que llegaría a conocer al pueblo judío, no es sorprendente que llegara a modelar el concepto de raza según aristocráticos conceptos de casta. Sin duda, tales conceptos de los subprivilegiados socialmente podrían haber llegado lejos, pero habrían tenido escaso significado en la política europea si no se hubieran topado con necesidades políticas reales cuando, tras la rebatiña de África, tuvieron que ser adaptados a objetivos políticos. Esta voluntad de creer en el papel de la sociedad burguesa hizo de Disraeli el único judío del siglo XIX en recibir su parte de genuina popularidad. No fue culpa suya que la misma inclinación que fue responsable de su considerable y singular fortuna condujera a la postre a la gran catástrofe de su pueblo. 3. Entre el vicio y el delito. París ha sido justamente denominada Le Capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin. Pleno de promesas, el siglo XIX había empezado con la Revolución Francesa y durante más de 100 años fue testigo de la vana lucha contra la degeneración del citoyen en bourgeois. Alcanzó su nadir en el Affaire Dreyfus y tuvo 14 años de morboso respiro. La Primera Guerra Mundial todavía pudo ser ganada por el atractivo jacobino Clemenceau, el último hijo de la Revolución, pero el glorioso siglo de la Nation par excellence llegaba a su fin y París fue abandonado sin significación política y sin esplendor social a la vanguardia intelectual de todos los países. Francia desempeñó un papel muy pequeño en el siglo XX, que comenzó inmediatamente después de la muerte de Disraeli, con la rebatiña de África y con la competencia por el dominio imperialista en Europa. Su declive, por eso, en parte provocado por la expansión económica de otras naciones y en parte por desintegración interna, pudo asumir formas y seguir leyes que parecían inherentes a la nación-estado. Hasta cierto punto lo que pasó en Francia en la década de los 80 y los 90 sucedió 30 o 40 años más tarde en todas las naciones-estados de Europa. A pesar de las distancias cronológicas, las repúblicas de Weimar y de Austria tenían históricamente mucho en común con la Tercera República y ciertas estructuras políticas y sociales de Alemania y Austria en las décadas de los 20 y los 30 parecían seguir casi conscientemente el modelo de la Francia fin de siècle. En cualquier caso, el antisemitismo del siglo XIX alcanzó su cota máxima en Francia y fue derrotado porque siguió siendo una cuestión de política interior sin contacto con tendencias imperialistas que allí no existían. Las características principales de este tipo de antisemitismo reaparecieron en Alemania y en Austria tras la Primera Guerra Mundial, y su efecto social sobre las respectivas juderías fue casi el mismo, aunque menos agudo, menos extremado y más alterado por otras influencias. La razón principal, sin embargo, para la elección de los salones de Faubourg Saint-Germain como un ejemplo del papel de los judíos en la sociedad no judía es
la que en ninguna otra parte ha existido una sociedad igualmente grande o una más fidedigna documentación sobre ella. Cuando Marcel Proust, él mismo medio judío y dispuesto a identificarse como judío en situaciones de emergencia, comienza a buscar el tiempo perdido, escribió realmente lo que uno de los críticos que le admiraban denominó una apología pro vita sua. La vida del más importante escritor de la Francia del siglo XX transcurrió exclusivamente en sociedad. Todos los acontecimientos se le presentaban como reflejados en la sociedad y reconsiderados por el individuo, de forma tal que las reflexiones y las recomendaciones constituyen la específica realidad y la urdimbre del mundo de Proust. A través de A la búsqueda del tiempo perdido, el individuo y sus reconsideraciones pertenecen a la sociedad, incluso cuando se retira a la muda y aislada sociedad en la que el propio Proust desapareció finalmente cuando decidió escribir su obra. Allí su vida interior, que insistía en transformar todos los acontecimientos mundanos en experiencias interiores, se tornó como un espejo en cuya reflexión podía aparecer la verdad. El contemplador de la experiencia interna se asemeja al observador de la sociedad hasta el punto de que carece de una inmediata proximidad a la vida y de que percibe la realidad solo si es reflejada. Proust, nacido en el filo de la sociedad, pero todavía legítimamente dentro de ella, aunque fuera como forastero, amplió esta experiencia interna hasta incluir toda la gama de aspectos tal como aparecían y eran reflejados por todos los miembros de la sociedad. No hay, desde luego, mejor testigo de este período en el que la sociedad se había emancipado completamente de las tareas públicas y cuando la misma política se estaba convirtiendo en parte de la vida social. La victoria de los valores burgueses sobre el sentido ciudadano de responsabilidad significó la descomposición de las cuestiones políticas en sus deslumbrantes y fascinantes reflejos sobre la sociedad. Debe añadirse que el mismo Proust fue un verdadero exponente de esta sociedad porque se hallaba comprometido en dos de los vicios que más de moda estaban, que él, el más grande testigo del judaísmo desjudaizado, relacionó en la más negra comparación que jamás se ha hecho en favor del judaísmo occidental, el vicio de la judeidad y el vicio de la homosexualidad, y que en su reflexión y en su reconsideración individuales se tornaron por lo demás muy semejantes. Fue Disraeli quien descubrió que el vicio no es más que el correspondiente reflejo del delito de la soledad. La perversidad humana, aunque aceptada por la sociedad, dejó de ser un acto de la voluntad para convertirse en una cualidad inherente y psicológica que el hombre no podía rechazar, sino que le era impuesta desde afuera y que le gobernaba tan coactivamente como la droga domina al adicto. Al asimilar el delito y transformarlo en vicio, la sociedad niega toda responsabilidad y establece un mundo de fatalidades en el que se ven enredados los mismos hombres. Pero la consideración moralista que hacía un delito de cada alejamiento de la norma, a la que los círculos de moda acostumbraban a considerar estrecha y filistea, aunque denotaba una escasa comprensión psicológica, al menos indicaba un gran respeto por la dignidad humana. Si el delito era considerado como un tipo de fatalidad natural o económica, todo el mundo resultaría finalmente sospechoso de algún tipo de predestinación especial hacia él. El castigo es el derecho del delincuente del que está privado si, en palabras de Proust, los jueces deciden y se hallan más dispuestos a perdonar el homicidio en los invertidos y la traición en los judíos por razones derivadas de la predestinación racial. Es una atracción hacia el homicidio y hacia la traición la que se oculta tras esa pervertida tolerancia, porque en un momento pueden trocarse en la decisión de liquidar no solo a todos los delincuentes actuales, sino a todos los que se hallen racialmente predestinados a cometer ciertos delitos. Tales cambios suceden allí donde la máquina legal y política no está separada de la sociedad de forma tal que las normas sociales pueden penetrar en ella y convertirse en normas políticas y legales. La aparente amplitud de criterio que iguala al delito y al vicio, si es autorizada a establecer su propio código legal, resultará invariablemente más cruel e inhumana que las leyes, por severas que éstas sean, que respetan y reconocen la responsabilidad independiente del hombre por su conducta. El Faubourg Saint-Germain, sin embargo, como Proust lo describe, se hallaba en las primeras fases de esta evolución. Admitía a los invertidos porque se sentía atraído por lo que juzgaba ser un vicio. Proust describe cómo Monsieur de Charlus, que anteriormente había sido tolerado, a pesar de su vicio, por su encanto personal y por su antiguo apellido, ascendía entonces a las alturas sociales.
Ya no necesitaba vivir una doble vida y ocultar sus dudosas amistades, sino que se le animaba a llevarlas a los círculos de moda. Los temas de conversación que anteriormente habría evitado, el amor, la belleza, los celos, para que nadie sospechara de su anomalía, eran ahora recibidos ávidamente en razón de la experiencia extraña, secreta, refinada y monstruosa en la que fundaba sus opiniones. Algo muy similar sucedió con los judíos. Las excepciones individuales, los judíos ennoblecidos, habían sido tolerados e incluso bien recibidos en la sociedad del Segundo Imperio, pero ahora los judíos como tales se tornaban crecientemente populares. En ambos casos, la sociedad distaba de verse impulsada a una revisión de los prejuicios. No dudaban de que los homosexuales fueran delincuentes ni de que los judíos fueran traidores. Solo revisaban su actitud hacia el delito y la traición. Lo malo de su nueva tolerancia no era, desde luego, que ya no se sentían horrorizados ante los invertidos, sino que ya no experimentaban horror ante el delito, ni dudaban en absoluto del criterio convencional. La enfermedad mejor oculta del siglo XIX, su terrible aburrimiento y su lasitud general había estallado como un absceso. Los proscritos y los parias a los que recurría la sociedad en su situación, cualesquiera que fuese lo que hubieran sido, al menos no se sentían acosados por el tedio, y si hemos de confiar en el juicio de Proust, eran los únicos en la sociedad de fin de siècle que todavía eran capaces de apasionarse. Proust nos conduce a través del laberinto de las relaciones y de las ambiciones sociales solo mediante el hilo de la capacidad humana para el amor, que es presentado en la pervertida pasión de Monsieur de Charlus por Morel, en la devastadora lealtad del judío Schwann por su cortesana, y en los desesperados celos del propio autor por Albertine, personificación del vicio en la novela. Proust señaló muy claramente que consideraba a los extraños y a los recién llegados, a los habitantes de Sodome et Gomorre, no solo más humanos, sino más normales. La diferencia entre el Faubourg Saint-Germain, que había descubierto súbitamente el atractivo de los judíos y de los invertidos, y el populacho que gritaba «mueran los judíos», era que los salones todavía no se habían ligado abiertamente con el delito. Esto significaba que, por un lado, no deseaban participar activamente en la matanza y que, por otro, todavía profesaban abiertamente antipatía por los judíos y horror por los invertidos. Todo esto determinaba esa situación típicamente equívoca en la que los nuevos miembros no podían confesar claramente su identidad y, sin embargo, tampoco podían ocultarla. Tales eran las condiciones de las que surgió el complicado juego de exposición y ocultamiento, de confesiones a medias y de engañosas distorsiones, de exagerada humildad y de exagerada arrogancia, que en conjunto eran consecuencia del hecho de que era la judeidad de uno o su homosexualidad la que le había abierto las puertas de los salones exclusivos, mientras que al mismo tiempo hacían extremadamente insegura su propia posición. En esta situación equívoca, la judeidad era para cada judío a la vez una tacha física y un misterioso privilegio personal, inherentes ambos a una predestinación racial. Proust describe extensamente cómo la sociedad, siempre en busca de lo extraño, lo exótico y lo peligroso, identifica al final lo refinado con lo monstruoso y está dispuesta a permitir monstruosidades, reales o fingidas, tales como la extraña y poco común obra rusa o japonesa interpretada por actores nativos, el pintado, tripudo y ajustadamente abotonado personaje del invertido que recordaba una caja de exótico y dudoso origen de la que se escapa tal curioso olor a frutas que al simple pensamiento de probarlas se conmueve el corazón. El hombre de genio, de quien se supone que emana un sentido de lo sobrenatural y en torno del cual la sociedad se agolpará como ante un velador en movimiento para aprender el secreto de lo infinito. En la atmósfera de esta nigromancia, un caballero judío o una dama turca podían parecer como si realmente fuesen criaturas evocadas por el esfuerzo de un médium. Es obvio que el papel de lo exótico, lo extraño y lo monstruoso no podía ser interpretado por aquellos judíos que durante casi un siglo habían sido admitidos y tolerados como extranjeros advenedizos y de cuya amistad nadie habría soñado siquiera en enorgullecerse. Encajaban mucho mejor, desde luego, aquellos a quienes nadie había conocido nunca, que, en la primera fase de su asimilación, no se hallaban identificados con la comunidad judía ni eran representativos de ésta.
porque tal identificación con entidades bien conocidas habría limitado considerablemente la imaginación y las esperanzas de la sociedad. Eran admitidos aquellos que, como Schwann, poseían un inestimable olfato para la sociedad y un gusto en general, pero más entusiásticamente acogidos eran quienes, como Bloch, pertenecían a una familia de escasa reputación y tenían que soportar, como si estuvieran en el fondo del océano, la incalculable presión que les imponían no solo los cristianos de la superficie, sino también todas las sucesivas capas de castas judías superiores a la suya, cada una de las cuales aplastaba con su desprecio a la inmediata inferior. El deseo de la sociedad por recibir al profundamente extraño y, como se creía, profundamente vicioso, eliminó esa ascensión de varias generaciones, en virtud de la cual los recién llegados tenían que abrirse camino hasta el aire libre, elevándose de familia judía en familia judía. No fue accidental el que esto sucediera poco después de que la judería francesa nativa, durante el escándalo de Panamá, cediera ante la iniciativa y la falta de escrúpulos de algunos aventureros judíos alemanes. Las excepciones individuales, con o sin título, que hasta entonces buscaban la sociedad de los salones antisemitas y monárquicos, donde podían soñar con los buenos días idos del Segundo Imperio, se encontraron en la misma categoría de judíos a los que jamás hubieran invitado a sus casas. Si la judeidad como excepcionalidad era la razón para la admisión de judíos, entonces tenían que ser preferidos aquellos que eran claramente una tropa sólida, homogénea dentro de sí misma y profundamente diferente de las personas a las que se veía pasar, aquellos que aún no habían alcanzado la misma fase de asimilación que sus hermanos advenedizos. Aunque Benjamín Disraeli seguía siendo uno de aquellos judíos que eran admitidos en sociedad por constituir excepciones, su secularizada autorrepresentación como un hombre elegido de la raza elegida prefiguraba y esbozaba las líneas a lo largo de las cuales había de desarrollarse la autointerpretación judía. Si esta, fantástica y cruda como era, no hubiese resultado tan curiosamente similar a lo que la sociedad esperaba de los judíos jamás habrían sido capaces de desempeñar este dudoso papel. No fue, desde luego, que adoptaran conscientemente las convicciones de Disraeli o que elaboraran intencionadamente la primera, tímida y pervertida autointerpretación de sus predecesores prusianos de comienzos de siglo. La mayoría de ellos ignoraba felizmente toda la historia judía. Pero allí donde los judíos fueron educados, secularizados y asimilados bajo las ambiguas condiciones de la sociedad y del Estado, en la Europa occidental y central, perdieron esa medida de responsabilidad política que implicaba su origen y que los notables judíos siempre habían sentido, aunque fuera en la forma de privilegio y de dominio. El origen judío, sin connotaciones religiosas y políticas, se convirtió en todas partes en una cualidad psicológica, se tornó judeidad y desde entonces pudo ser considerado solamente dentro de las categorías de la virtud o del vicio. Si es cierto que la judeidad no podría haber sido pervertida en vicio interesante sin un prejuicio que la consideraba delito, también es cierto que tal perversión fue posible gracias a aquellos judíos que la estimaban una virtud innata. La judería asimilada ha sido censurada por su alienación del judaísmo y la catástrofe final que le sobrevino es frecuentemente considerada un sufrimiento tan insensato como horrible, dado que había perdido el viejo valor de martirio. Este argumento ignora el hecho de que, por lo que se refiere a los antiguos estilos de fe y de vida, la alienación fue igualmente evidente en los países de Europa Oriental. Pero la noción usual que estima desjudaizados a los judíos de Europa Occidental es engañosa por otra razón. La descripción de Proust, en contraste con las declaraciones obviamente interesadas del judaísmo oficial, muestra que el hecho del nacimiento judío jamás desempeñó un papel tan decisivo en la vida privada y en la existencia cotidiana como entre los judíos asimilados. El reformador judío que transformó una religión nacional en una denominación religiosa con la idea de que la religión es un asunto privado, el revolucionario judío que pretendía ser un ciudadano del mundo para desembarazarse de la nacionalidad judía, el judío culto, un hombre en la calle y un judío en casa. Cada uno de estos lograron convertir una cualidad nacional en un asunto privado. El resultado fue que sus vidas privadas, sus decisiones y sentimientos se convirtieron en el verdadero centro de su judeidad. Y cuanto más perdió su significado religioso, nacional y socioeconómico el hecho del nacimiento judío, más obsesiva se tornó la judeidad.
Los judíos se hallaban obsesionados por esta como uno puede estarlo por un defecto o por una ventaja físicos, y entregados a esta como uno puede estarlo a un vicio. La innata disposición de Proust no es nada más que esta obsesión personal y privada que estaba tan considerablemente justificada por una sociedad donde el éxito y el fracaso dependían del hecho del nacimiento judío. Proust lo confundió con la predestinación racial porque vio y describió solo su aspecto social y sus reconsideraciones individuales, y es cierto que para el observador atento, la conducta de la camarilla judía mostraba las mismas normas de comportamiento que seguían los invertidos. Ambos se sentían o bien superiores o bien inferiores, pero en cualquier caso orgullosamente diferentes de los demás seres normales. Ambos creían que sus diferencias eran un hecho natural adquirido por el nacimiento. Ambos se hallaban justificando constantemente no lo que hacían, sino lo que eran, y ambos finalmente oscilaban siempre entre actitudes apologéticas y súbitas y provocativas afirmaciones de que constituían una élite. Como si su posición oficial estuviera para siempre congelada por naturaleza, ni unos ni otros podían moverse de una camarilla a otra. La necesidad de pertenecer existía también en otros miembros de la sociedad. La cuestión no era, como para Hamlet, ser o no ser, sino pertenecer o no pertenecer, pero no en el mismo grado. Una sociedad que se desintegraba en camarillas y ya no toleraba a los extraños, judíos o invertidos, como individuos, sino por obra de las circunstancias especiales de su admisión, parecía como la encarnación de este espíritu de clan. Cada sociedad exige de sus miembros un cierto grado de actuación, la capacidad para presentar, representar y actuar lo que uno es realmente. Cuando la sociedad se desintegra, tales demandas ya no se formulan a los individuos, sino a los miembros de las camarillas. Entonces el comportamiento es controlado por silenciosas demandas y no por las capacidades individuales, de la misma manera que la interpretación de un actor debe encajar en el conjunto de todos los demás papeles de la obra. Los salones de Faubourg Saint-Germain consistían en un conjunto de camarillas, cada una de las cuales presentaba una extremada norma de conducta. El papel de los invertidos consistía en mostrar su anormalidad, el de los judíos en representar la magia negra, nigromancia, el de los artistas en manifestar otra forma de contacto sobrenatural y superhumano, el de los aristócratas en mostrar que no eran personas ordinarias, burgueses. Pese a este espíritu de clan, es cierto, como observó Proust, que menos en los días de desastre general, cuando la mayoría se reúne en torno de la víctima, como los judíos se reunieron en torno de Dreyfus, todos estos recién llegados rehuyeron la relación con los de su propia clase. La razón era que todas las marcas de distinción se hallaban determinadas por el conjunto de las camarillas, de forma tal que los judíos o los invertidos sentían que perderían su carácter distintivo en una sociedad de judíos o de invertidos, donde la judeidad y la homosexualidad resultarían lo más natural, lo más carente de interés y la cosa más banal del mundo. Lo mismo, sin embargo, sucedía con sus anfitriones, que también necesitaban un conjunto de contrastes ante los cuales poder ser diferentes, de no aristócratas que admiraban a los aristócratas como éstos admiraban a los judíos o a los homosexuales. Aunque estas camarillas carecían de consistencia y se disolvían tan pronto como no había en torno de ellas miembros de otras camarillas, sus miembros utilizaban un misterioso lenguaje de signos como si necesitasen algo extraño por lo que reconocerse entre sí. Proust informa extensamente de la importancia de tales signos, especialmente para los recién llegados. Mientras, sin embargo, los invertidos, maestros en el lenguaje de los signos, tenían al menos un secreto real, los judíos empleaban este lenguaje solo para crear la esperada atmósfera de misterio. Sus signos, misteriosa y ridículamente, indicaban algo universalmente conocido, que en el rincón del salón de la princesa tal y cual se sentaba otro judío a quien no se permitía declarar abiertamente su identidad, pero que sin esta cualidad insignificante jamás habría podido ascender hasta aquel rincón. Vale la pena señalar que la nueva sociedad mixta de finales del siglo XIX, como la de los primeros salones judíos de Berlín, se centraba en torno de la nobleza. La aristocracia había perdido para entonces toda su ansia de cultura y su curiosidad por los nuevos especímenes de la humanidad, pero conservaba un desprecio por la sociedad burguesa. Un anhelo de distinción social era su respuesta a la igualdad política y a la pérdida de su posición política y de privilegio que había sido afirmada con el establecimiento de la Tercera República. Tras una corta y artificial ascensión durante el Segundo Imperio,
La aristocracia francesa se mantuvo a sí misma solo por su espíritu de clan y por sus débiles intentos de reservar a sus hijos las más elevadas posiciones del ejército. Mucho más fuerte que la ambición política fue un agresivo desprecio por las normas de clase media, que indudablemente era uno de los motivos más fuertes para la admisión de individuos y de grupos enteros de personas que habían pertenecido a clases socialmente inaceptables. El mismo motivo que permitió a los aristócratas prusianos reunirse socialmente con actores y judíos condujo finalmente en Francia al prestigio social de los invertidos. La clase media, por otra parte, no había logrado un autorrespeto social, aunque mientras tanto se había elevado hasta la riqueza y el poder. La ausencia de una jerarquía política en la nación-estado y la victoria de la igualdad tornaban a la sociedad secretamente más jerárquica a medida que exteriormente se hacía más democrática. Como el principio de jerarquía estaba encarnado en los exclusivos círculos sociales del Faubourg Saint-Germain, cada sociedad en Francia reproducía las características más o menos caricaturizadas de la sociedad del Faubourg Saint-Germain, a la que a veces pretendía despreciar, sea cual fuera el estatus o las ideas políticas que sus miembros pudieran tener. La sociedad aristocrática era cosa del pasado solo en apariencia. Prevalecía en todo el cuerpo social, y no solo en Francia, imponiendo la clave y la lengua de la vida social de moda. Cuando Proust experimentó la necesidad de una apología pro vita sua y reconsideró su propia vida transcurrida en los círculos aristocráticos, proporcionó un análisis de la sociedad como tal. El hecho principal del papel de los judíos en esa sociedad fin de siècle es que fue el antisemitismo del Affaire Dreyfus el que abrió las puertas de la sociedad a los judíos y que fue el final del Affaire, o más bien el descubrimiento de la inocencia de Dreyfus, el que puso fin a su gloria social. En otras palabras, sea lo que fuere lo que los judíos pensaban de sí mismos o de Dreyfus, podían desempeñar el papel que la sociedad les había asignado, mientras esta misma sociedad se hallase convencida de que pertenecían a una raza de traidores. Cuando resultó que el traidor había sido más bien una víctima estúpida de un complot ordinario y quedó establecida la inocencia de los judíos, el interés social por estos se evaporó tan rápidamente como el antisemitismo político. Los judíos volvieron a ser considerados ordinarios mortales y cayeron en la insignificancia de la que el supuesto delito de uno de los suyos les había elevado temporalmente. Fue esencialmente este mismo tipo de gloria el que los judíos de Alemania y de Austria disfrutaron bajo circunstancias mucho más graves inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Su supuesto delito, entonces, era el de haber sido culpables de la guerra, un delito que no identificado con un solo acto de un único individuo no podía ser refutado, de forma tal que la opinión que el populacho tenía de la judeidad como un crimen permaneció inalterada y la sociedad pudo continuar mostrándose encantada y fascinada por sus judíos hasta el mismo final. Si existe alguna verdad psicológica en la teoría de la víctima propiciatoria, es como efecto de esta actitud social hacia los judíos, porque cuando la legislación antisemita obligó a la sociedad a desahuciar a los judíos, estos filosemitas sintieron que debían borrar un estigma que misteriosa y perversamente habían amado. Esta psicología, en realidad, difícilmente explica por qué estos admiradores de los judíos se convirtieron finalmente en sus asesinos, y puede dudarse de que abundaran tales admiradores entre quienes dirigieron las fábricas de la muerte, aunque el porcentaje de las llamadas clases cultas entre los verdaderos asesinos resulta sorprendente. Pero explica precisamente la increíble deslealtad de aquellos estratos de la sociedad que más íntimamente habían conocido a los judíos y que se habían mostrado más contentos y encantados con sus amigos judíos. Por lo que a los judíos se refería, la transformación del delito de judaísmo en vicio de moda de la judeidad fue peligrosa en extremo. Los judíos habían podido escapar del judaísmo mediante la conversión. De la judeidad no había escape. Además, un delito tropieza con el castigo. Un vicio solo puede ser exterminado. La interpretación atribuida por la sociedad al hecho del nacimiento judío y el papel desempeñado por los judíos en el marco de la vida social se hallan íntimamente relacionados con la catastrófica perfección con la que pudieron ser puestos en acción los medios antisemitas. El tipo del antisemitismo nazi tenía sus raíces en estas condiciones sociales tanto como en condiciones políticas.
y aunque el concepto de raza había tenido otros objetivos y funciones más íntimamente políticos, su aplicación a la cuestión judía en su más siniestro aspecto debió mucho de su éxito al fenómeno social y a las convicciones que virtualmente constituyeron un asentimiento de la opinión pública. Las fuerzas decisivas del fatídico desplazamiento de los judíos hasta el centro de la tormenta de los acontecimientos eran sin duda políticas, pero las reacciones de la sociedad ante el antisemitismo y los reflejos psicológicos de la cuestión judía en el individuo tuvieron algo que ver con la crueldad específica y el premeditado y organizado asalto a cada individuo de origen judío, que eran ya característicos del antisemitismo del Affaire Dreyfus. Esta caza apasionada del judío en general, del judío en todas partes y en ninguna, no puede ser comprendida si se considera la historia del antisemitismo como una entidad en sí misma, como un simple movimiento político. Los factores sociales, que no son tenidos en cuenta en la historia política o en la económica, ocultos bajo la superficie de los acontecimientos, jamás percibidos por el historiador y registrados solo por la fuerza más penetrante y apasionada de poetas y novelistas, hombres a quienes la sociedad había impulsado a la desesperada soledad y al aislamiento de la apología pro vita sua, cambiaron el curso que el simple antisemitismo político hubiera seguido si hubiese estado abandonado a sí mismo, y que podía haber determinado una legislación antijudía e incluso una expulsión en masa, pero difícilmente su exterminio general. Incluso desde que el Affaire Dreyfus y su amenaza política a los derechos de la judería francesa produjeron una situación social en la que los judíos disfrutaron de una ambigua gloria, el antisemitismo apareció en Europa como una mezcla insoluble de motivos políticos y de elementos sociales. La sociedad siempre reaccionó al principio ante un movimiento antisemita con una marcada preferencia hacia los judíos, de forma tal que la afirmación de Disraeli, según la cual no hay ahora raza que tanto agrade y fascine y eleve y ennoblezca a Europa como la de los judíos, se tornó particularmente cierta en tiempos de peligro. El filosemitismo social siempre acabó añadiendo al antisemitismo político ese misterioso fanatismo sin el que el antisemitismo difícilmente hubiera podido convertirse en el mejor eslogan para organizar las masas. Todos los de clase de la sociedad capitalista se mostraron finalmente dispuestos a unirse y a establecer sus propias organizaciones de masas. Su propaganda y su atractivo descansaban en la suposición de que una sociedad que había mostrado su deseo de incorporar al delito en forma de vicio a su auténtica estructura estaría ahora dispuesta a limpiarse ella misma de vicios, admitiendo abiertamente a los delincuentes y cometiendo públicamente delitos.